Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno es poder encontrarnos en este tiempo a través de este medio. Dios es muy bueno y nos ha permitido en este tiempo disfrutar de estos momentos especiales a pesar de la distancia, a pesar de cada uno estar en su hogar. Por eso quiero invitarles a cada uno de ustedes que se dispongan y que puedan disponer todo alrededor para este tiempo de alabanza, de escuchar la palabra de Dios, de considerarla, de meditar en ella y de responder al Señor en oración. Así que, amada iglesia, vamos a tratar de evitar toda distracción, todo aquello que nos pueda quitar la mirada de nuestro precioso Jesús, quien al final es el centro de este tiempo. Así que a todos los que están cansados y necesitados de descanso, a todos los que lloran y anhelan consuelo, a todos los que han fallado y necesitan ser fortalecidos, a todos los que pecan y necesitan un Salvador, esta iglesia abre sus puertas de par en par con la bienvenida de Jesús, el poderoso amigo de pecadores. Sean todos ustedes bienvenidos. Quisiera que me acompañaran a orar para luego leer la palabra de Dios y responder en alabanza a nuestro Señor. Ahí donde estás, vamos a dirigir nuestra oración al Señor. Padre, Rey de los cielos, eterno Salvador, tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y hoy venimos, oh Dios, a postrarnos delante de ti reconociéndote, reconociendo que eres digno de toda alabanza, de todo honor, trayendo delante de ti la adoración, la alabanza debida a tu nombre. Pero nuestros corazones, Señor, necesitan levantar manos limpias delante de ti. Por lo tanto pedimos, Dios, que en el nombre de Jesús sean escuchadas nuestras oraciones, que en el nombre de Jesús sea escuchada nuestra alabanza en esta mañana, porque por nuestros méritos, Señor, no tendríamos razón alguna por la cual ser escuchados por ti, Dios. Pero es por Cristo que hoy somos muy amados en los cielos. Es por Cristo que hoy podemos unir nuestras voces a los cánticos celestes que alaban el nombre de aquel que es digno por los siglos de los siglos. Es por Cristo, su amor, su compasión y su perdón, que hoy, Señor, levantamos manos santas, que hoy nuestro corazón puede considerar con humildad tus palabras y con reverencia, Señor, buscar por fe obedecerlas. Prepara nuestro corazón, Señor, que nosotros hoy podamos escoger la mejor parte y disfrutar de ella en tu presencia, Jesús. Es nuestra oración al iniciar este tiempo de alabanza y de escuchar tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Quiero invitarles, iglesia, que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 92. Salmo 92, en la Nueva Biblia de las Américas, lleva por título Alabanza por la bondad del Señor. Voy a leer para ustedes desde todo el Salmo. Vamos a leerlo para que ese sea lo que dirija nuestro tiempo con Dios. Dice así la palabra de Dios. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con laúd de 10 cuerdas y con el arpa, con la música sonora de lira, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. ¡Qué grandes son tus obras, oh Señor! ¡Cuán profundos tus pensamientos! El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Pero tú, oh Señor, excelso eres eternamente, porque tus enemigos, Señor, porque tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Pero tú has exaltado mi poder como el de búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, y oyen mis oídos de los malhechores que se levantaron contra mí. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor,
florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Amén. Cantemos juntos a nuestro Dios. Que tus ojos no hayan visto,
eterna para este pueblo que hoy te alaba. A ti, solo a ti que eres digno de toda la adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza. Y tú, Señor, que eres justo y recto en todo lo que haces. Tú que has sido exaltado con poder por sobre todas las cosas y que por medio de ti, Señor, todas las cosas han sido hechas. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, oh Jesús, para que nosotros podamos anunciar la victoria de la cruz por siempre, Señor, y estar arraigados, estar plantados en tu casa por siempre, por la gracia de la salvación que has ganado para nosotros, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, Dios. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un gozo el traerles la palabra del Señor en esta mañana. Como siempre que estamos en estas cuarentenas, rogándole al Señor que podamos estar juntos prontamente en persona. Hoy vamos a estar en el Salmo capítulo 63. Vamos a leer juntos el Salmo 63. Dice la palabra del Señor así: Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Oremos. Dios del cielo, bendice tu palabra, bendice la proclamación de la misma, que podamos, Señor, una vez más contemplar allí tu gloria, tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites exponernos a tus verdades, estas verdades que alientan el corazón, que son como un bálsamo para nuestro ser, para nuestra alma. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, he titulado este mensaje Un alma en busca de Dios. En el año 1742, un joven llamado David Brainerd, teniendo 24 años, él entendió que Dios lo estaba llamando para servirle como misionero para los indios americanos. Y él desempeñó esa labor entre los años 1743 y 1747. Pero una de las cosas impresionantes de su testimonio personal en su diario, que está disponible, ustedes pueden poner en Google el diario de David Brainerd y pueden leerlo. Este joven no pretendía dar una imagen distinta de su realidad. Él habla allí de sus luchas y de sus debilidades, y en más de una ocasión él daba testimonio allí de circunstancias muy adversas. Momentos en que el corazón de él se entristeció tan profundamente que llegó a los bordes de la depresión, por varias razones: la falta de alimento, de sueño, de descanso debido, de las noches interminables a la intemperie, con frío, los peligros del bosque, enfermedades sin acceso a medicamentos, los caminos súper incómodos y largos que debía recorrer diariamente para llegar a esas tribus de ida y de vuelta, la soledad de no tener hermanos con quien compartir allí, y los pocos frutos que veía de su trabajo misionero. Estas y otras circunstancias que lo rodeaban lo llevó a escribir varias cosas de estas. Esto secó su corazón varias veces. El 10 de marzo de 1744 él escribió: la vida ahora me parece una burbuja vacía.
Pero lo que más caracteriza a Brainerd, hermanos, no era esa lucha con sus depresiones, sino los grandes esfuerzos para salir de la misma. O lo que llama John Piper, su lucha por el gozo. Su lucha por el gozo. Él sabía exactamente dónde encontrar alivio para su alma. Él el 29 de diciembre escribió: ¿qué son las cosas del mundo para proporcionar satisfacción a mi alma? Es decir, a pesar de sus adversidades, él no anhelaba banquetes, camas, agua, oficina con aire, una vida saludable y sin problemas. En esas circunstancias difíciles, él anhelaba una sola cosa: a Dios mismo. Él decía: vivo en un desierto triste y solitario en extremo, mi alma suspira por Dios, la presencia de Dios es lo único que quiero. El contexto de este salmo está relacionado, hermanos, con una de las experiencias más amargas de David. Experiencia que secó su corazón a tal punto que solamente Dios podía aliviarlo. Y ese es el propósito de esta predicación. Mostrar que en esos momentos, cuando nuestro corazón está como una burbuja vacía, lo único que trae reposo, alivio o satisfacción a nuestras almas es la gloria de Dios. Y hay tres cosas que vamos a ver en este salmo: la condición del salmista, la resolución que el salmista hace y el resultado esperado de esa resolución. Así que primero, la condición del salmista, ¿cuál es? Bueno, él dice que su alma estaba como tierra seca y árida. Hermanos, la experiencia amarga en la vida de David que está en el trasfondo de este salmo aparece en 2 de Samuel capítulo 15. Al leer esa historia, nosotros vemos tres cosas que estaban pasando. Primero, que David estaba en el desierto. El salmista no estaba en la comodidad de su casa con sus mujeres. No, él estaba en el desierto de Judá. Un desierto caracterizado por soledad, sequía, falta de sombra, falta de fertilidad. Si David necesitaba agua, el desierto le respondía con sequía. Si buscaba sombra, el desierto le respondía con calor imponente. Ahora, ¿por qué David estaba en el desierto? Él no solamente estaba en este desierto terrible, sino que la razón por la que estaba allí es porque estaba huyendo. Él no estaba como un explorador allí en el desierto, sino que su vida estaba en peligro. Alguien lo perseguía para matarlo. Ahora, él estaba en el desierto porque estaba huyendo no del rey Saúl, sino de su propio hijo Absalón, quien estaba persiguiéndolo para matarlo y quedarse con el reino. Si el ser perseguido por Saúl, nosotros vemos que fue una experiencia amarga para David, mucho más el ser perseguido por su propio hijo. Sangre de su sangre. Tan amarga fue la experiencia de David, que según lo que narra 2 de Samuel, David lloraba, se tapaba la cabeza, caminaba descalzo en aquella caliente arena. 2 de Samuel 15:30 dice: David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Piensen eso, con ese tremendo sol, con ese tremendo dolor. El dolor del alma de David era tan grande que el dolor físico que él pudiera sentir por pisar arena caliente era opacado en ese momento. ¿Cuál era el estado de su corazón ante esa adversidad tan tremenda? El corazón del salmista estaba igual que el lugar que él estaba pisando. Él estaba orando en un lugar seco y árido, y ese lugar era un reflejo, como un espejo que reflejaba la tristeza y la amargura de su corazón. Por eso dice nuestro texto: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hermanos, y no se trata de enfocarnos en las adversidades como tal, sino en lo que esas adversidades estaban haciendo en el corazón de David. Lo que estas aflicciones producen en nuestros corazones. Y nosotros vemos que han habido hombres de Dios en la historia y mujeres de Dios en la historia que han sido visitados por fuertes aflicciones. Y sin embargo, su visión de quién es Dios no ha sido nublada.
El caso del que estamos tratando ahora es que las grandes aflicciones de David secaron su corazón. El cansancio físico, el hambre, la sed, la vida en peligro, la traición de un hijo, deshidrataron el corazón del cantor de Israel. Su corazón estaba abatido, como dice el Salmo, como un ciervo que brama por agua en un desierto. Como una burbuja vacía, su corazón estaba como tierra seca y árida, donde no hay agua. Y esa es una experiencia nuestra también en el caminar normal de nuestra vida. Dice Matthew Henry que aún en Canaán, tierra que fluye leche y miel, aparecen lugares desiertos. Y tal vez nunca hemos estado descalzos frente al calor, la sequedad y la soledad de un desierto, o no hemos experimentado la traición de un hijo que nos busca para matarnos, pero sí pasamos por circunstancias amargas que remueven el corazón, que nos hacen sentir como si estuviéramos en tierra seca y árida. Y cuando pasamos por esas experiencias, nuestros corazones se vuelven también como un ciervo que brama por un poco de agua que alivie la sed. Estas experiencias son ilustradas por Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino. Cuando Cristiano pasa por el valle de sombra de muerte, él, y no para resaltar el lugar, sino el efecto en él, cuando él transitaba por ahí, él escucha grandes gemidos y los suspiros de los santos que pasaban por ahí. Y en esa densa oscuridad e incertidumbre, sin saber dónde iba a pisar, es allí donde él clama: ayúdame, Señor. Así que, hermanos, están nuestros corazones secos y áridos, están nuestros corazones como una burbuja vacía. Bueno, grandes hombres de Dios como el rey David y muchos otros han pasado por esas experiencias. Y Dios no los ha dejado solos, sino que ha sacado sus almas del fango, como dice el otro salmo, del lodo cenagoso, y los ha puesto sobre roca firme. Y nosotros podemos percibir al leer estas cosas que no somos los primeros en pasar por estas experiencias, y también cómo el Señor sabe consolar a los suyos en medio de esas experiencias. Por eso, eso no es todo lo que las historias de estos hombres nos enseñan, sino también nos dejan un ejemplo de cómo nosotros, cuando estemos en medio de tristeza profunda, qué podemos y qué debemos hacer. A pesar de que el corazón de David estaba seco y árido, él no se quedó quieto, él no se quedó inerte, él no se quedó, bueno, así están las cosas, ni modo. No. ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, él buscó el rostro de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es la resolución del salmista? ¿Cuál era su condición? Estaba en un desierto. Pero no solamente pensemos en ese desierto físico, sino en un desierto espiritual, donde su corazón se sentía abrumado por todo lo que pasaba a su alrededor, como quizás tú y yo nos podemos sentir en diferentes ocasiones. Pero ¿qué resolvió el salmista hacer? Vea el versículo 1 conmigo una vez más. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Él sabía exactamente a dónde ir. Hermanos, David estaba ante la incomodidad del desierto, pero él no buscaba comodidad. Ante la agonía de todo lo que estaba pasando, aunque estaba en peligro de muerte, él no buscaba prolongación de sus días ni liberación, sino que él buscaba a Dios. Eso era lo que él buscaba. David estaba convencido que el único refrigerio a su alma sedienta era ¿quién? Su Dios. Por eso él dice: tú eres mi Dios. David estaba convencido, como lo expresó un autor alguna vez, de que hay etapas de dolor y pérdida y tristeza y oscuridad cuando no vale la pena pedir nada, sino solamente a Dios. Todo lo demás parece sin importancia. Y por esa razón el salmista hace la firme resolución de buscarle. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo buscaba David a Dios? Bueno, allí nuestro texto dice que con toda diligencia. La Nueva Versión Internacional lo traduce como: yo te busco intensamente. Y en la NBLA dice: te buscaré con afán. ¿Alguna vez usted ha buscado algo con afán? No sé, que se le haya perdido en la casa,
el anillo de matrimonio, no sé, el celular, alguna cosa donde has volteado toda la casa para ver dónde está. Y tú conoces ese sentimiento, ve, y esto, ¿dónde lo puse? Tú sabes que es buscar algo intensamente o con afán. Es como también una persona que va a hacer un trámite importante, que se levanta a las 4 de la mañana y busca afanosamente lograr su cometido. El salmista, convencido de que nada en este mundo pecador lo podía satisfacer, él hace la resolución de buscar a Dios intensamente y con afán. Ese deseo por Dios era tan intenso que la única manera de expresarlo para que nosotros lo podamos entender es por medio de la sed. Él dice: mi alma tiene sed de ti. Y la sed es un anhelo insaciable de algo que es uno de los pilares esenciales de la vida, ¿verdad? El agua. La idea que el salmista quiere transmitir es que él necesitaba a Dios más que a nada en este mundo, y que si no encontraba pronto a Dios, su alma moriría de angustia, de deshidratación espiritual. Todo el ser de David deseaba intensamente a Dios, como un siervo sediento busca desesperadamente un poco de agua que alivie su agonía. ¿Cuál era el propósito de esta búsqueda? El versículo 2 nos dice: para ver tu poder y tu gloria. Para ver tu poder y tu gloria. En medio de estas adversidades y con un corazón seco, el salmista solo deseaba a Dios. ¿Para qué? Para ver su poder y su gloria. Ahora, ¿qué es esto de la gloria de Dios? ¿Verdad? Hemos hablado algunas veces de cómo la gloria de Dios puede ser entendida como la suma de quién es Él, de sus perfecciones, de sus atributos. El salmista deseaba intensamente ver y saborear más de las perfecciones de Dios, especialmente su poder y su misericordia, que son mencionadas en el Salmo. Por lo tanto, hermanos, el ver del que estamos hablando no es un ver con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, los ojos del corazón. Entender que ese ver que estamos hablando es un poco más complejo que simplemente reconocer que Dios es glorioso, ¿sí? El ver que estamos hablando incluye un gustar, un deleitarnos en esa gloria que Dios ha revelado. En esos momentos de tristeza profunda, podemos entender intelectualmente que Dios es bueno, pero no hallar deleite en la gloria de su bondad. Las aflicciones habían secado su corazón a tal punto que David pide no solamente entender y decir sí, Dios es bueno, no, sino que él pudiera experimentar esa verdad gloriosa como algo dulce y refrescante, tan refrescante que es lo único que puede traer esa agua a nuestros corazones secos. ¿Y cuál es la razón de la búsqueda que el salmista tiene de Dios en ese momento? Bueno, el texto nos dice que él allí dice: porque tu misericordia es mejor que la vida. Y es increíble que un hombre en peligro de perder su vida no pide más vida, sino que pide más de Dios. Y a eso es que se debe volcar nuestro corazón en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza, es ver la misericordia de Dios. Decía el puritano Thomas Brooks que un alma abandonada valora más el favor divino que la vida misma. Muchos son los que se han hastiado de la vida, pero ningún hombre se ha cansado del favor y la misericordia de Dios. Es como decíamos de David Brainerd: él había gustado y visto las perfecciones de Dios y había llegado a la misma conclusión, por lo que él dijo: no hay otro en la tierra a quien desee más que a ti, orándole al Señor. Y si hubiera tenido 10,000 vidas, mi alma las hubiese dispuesto todas ellas al instante para estar contigo. El árido corazón de Brainerd, al igual que el de David, no se conformaba. Él quería el poder experimentar a Dios en esos momentos. Y como dice C.S. Lewis, esa es una experiencia que nada en este mundo lo puede dar. Lo que el dinero, la comodidad, la fama, la salud y la vida no podían hacer, la gloria de Dios sí podía hacerlo, y mucho más abundantemente. Por eso David, y pensemos en eso, hermanos, estamos hablando de el rey de Israel, quien tenía todas las comodidades, y en ese momento de aflicción,
Él busca con pasión la fuente de su satisfacción. No los dones de Dios, sino la gloria misma de Dios. Él estaba convencido que el ser humano fue creado para ver la belleza y deleitarse en ella, pero también que toda la belleza que su alma necesitaba para estar satisfecho estaba en la gloria de Dios. Él estaba convencido de que su fin principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Como Agustín dijo: Señor, hemos sido creados para ti, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que no descansen en ti. Él estaba convencido de que solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Eso nos muestra, amados hermanos, que en el Señor es que hallamos verdadera satisfacción. El problema no es que anhelemos ser felices. De hecho, yo creo que todos somos creados con ese deseo de comodidad, de felicidad, de estar tranquilos. Y no es egoísta en un sentido buscar estas cosas. El problema es cuando las buscamos en los lugares y en las cosas equivocadas. Si hay algo que glorifica a Dios, es cuando le decimos con nuestras vidas que nada ni nadie puede saciar nuestro corazón y nuestro ser como Él, y que por eso lo buscamos con afán, lo buscamos intensamente. David sabe que en esta búsqueda él debía ser diligente, debía quitar del medio todo obstáculo que nublara su visión de Dios y ponerse en el lugar correcto, el lugar donde él pudiera ver el rostro de Dios. ¿Y cuál es ese lugar? Hermanos, ¿cuáles son los medios usados por David para esa búsqueda? Bueno, vamos a ver, nuestro texto nos da algunas pistas sobre eso. Si tu corazón está como tierra seca y árida, como ciervo que brama por las aguas, lo que necesitas es más de Dios. Pero les decía hace un ratito que David no se quedó quieto, sino que él fue diligente en su búsqueda de Dios. Y hay al menos 3 medios que de manera implícita están en nuestro salmo, y el primero es la oración. Es cierto que en el pasaje no se menciona la oración, pero este salmo es una oración. David derrama su alma apasionadamente para que Dios le ayude a ver no solamente que Él es bueno, sino que Él pueda gustar que Dios es bueno. Y nosotros no podremos sentirnos diferentes en medio de nuestra condición si no es clamando al Señor. Lo segundo que nuestro texto muestra es cómo David meditaba en la palabra de Dios. En el versículo 6 el salmista expresa que él meditaba en Dios aún en las vigilias de la noche. La meditación, hermanos, tiene que ver con ese ejercicio reflexivo de tener la palabra de Dios en nuestra mente. David solía hacer esto antes de dormir. Mire el Salmo 63, nuestro salmo, en el versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. La mente del salmista, ¿a dónde se iba? Allí dicen las vigilias de la noche, cuando él estaba por dormir, y muchas veces creo que es allí cuando estamos en cama dispuestos a dormir, donde más nos vienen pensamientos de ansiedad, donde más nos vienen pensamientos trágicos, por decirlo de alguna manera, donde no podemos conciliar el sueño. Y allí David, ¿qué hacía? En ti medito durante las vigilias de la noche. Él recordaba a su alma y a su corazón las verdades de Dios. Es por eso que también en el Salmo 3 y 4 él puede decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando David meditaba en las grandes obras de Dios, porque él ya había visto grandes obras de Dios, como tú y yo alrededor de nuestra vida hemos visto grandes obras de Dios. Él allí podía ver, al meditar en el Señor, podía ver su eternidad, su sabiduría, su poder. ¿Y cuál era el objeto de su meditación? Bueno, él meditaba en las misericordias pasadas de Dios. Él en este salmo dice: porque tú has sido mi socorro. Los salmos nos relatan cómo David solía recordar esas situaciones en las que estaba en profunda desesperación y cómo Dios lo levantaba y ponía sus pies sobre una roca. El meditar en las misericordias de Dios con acción de gracias
Es una manera de nosotros gustar su bondad. Él meditaba también, por supuesto, en la palabra de Dios. En el Salmo 119, 97, él dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si nosotros queremos meditar en las maravillas de la gloria de Dios, eso lo encontramos en su palabra. Nuestra experiencia cristiana, hermanos, debería ya mostrarnos, y así ha sido la mía, y sé que quizá la de muchos de ustedes, que en momentos de sequedad, la palabra de Dios llega a hidratar el corazón con sus promesas, con recordarnos cosas que, aunque son evidentes, nuestro corazón es olvidadizo. Solamente los delicados pastos de la palabra de Dios pueden consolar nuestra alma. Pero hay algo más que el salmista hace, y es congregarse con el pueblo de Dios. Aunque eso es difícil en este tiempo de COVID, ese debe ser un anhelo nuestro. No solamente el procurar venir a estar en la casa de Dios, sino el poder tener cercanía con los hermanos en la fe, donde nos hablamos estas cosas los unos a los otros. Pero mire cómo, ¿por qué David deseaba tanto ver la gloria de Dios? Porque él ya la había probado. Mire, en el versículo 2 dice: así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. ¿Dónde había David visto y gustado de la gloria del Señor? En el santuario, es decir, en el lugar de la adoración pública. Una de las cosas que hace el salmista es recordar con nostalgia aquellas veces que él iba al santuario a alabar a Dios y Dios le revelaba más y más de su gloria. Cuánto él deseaba estar allí. Y esto es una idea que aparece en varios salmos. El Salmo 42:4, escuche, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. O el Salmo 122:1 que dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O el Salmo 27:4 que dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Hermanos, cuando vamos a la casa de Dios, no vamos a cumplir, no vamos simplemente a que nos vean allí como pasar asistencia de una lista, sino a deleitarnos en la grandeza y la belleza de nuestro Dios. Hermanos, si hay algo que estos tiempos deben habernos enseñado en el corazón, es que es un privilegio hermoso el poder adorar juntos, el poder meditar juntos en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo cuando tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y nunca podremos ver el rostro de Dios como anhelaba el salmista si no nos congregamos, si no buscamos oportunidades de ser expuestos a la palabra de Dios para ver la grandeza de Dios en medio de nuestras circunstancias. Y el tercer punto, hermanos, es el resultado esperado de esa búsqueda. ¿Cuál es ese resultado esperado? El salmista dice: será saciada mi alma. En ese preciso momento que ora, su alma continúa seca y árida, pero él estaba seguro de dos cosas. La primera, que todo aquel que pide recibe. El deseo del salmista es el mejor deseo que se puede tener, y es disfrutar de Dios. El versículo 5 dice: mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Les leo de la Nueva Versión Internacional. Y con labios jubilosos te alabará mi boca. El anhelo del salmista era gustar y ver la bondad de Dios, por lo que él podía estar seguro de que tarde o temprano Dios le concedería la petición de su corazón. Esa es la invitación que el Señor nos hace. El jueves recordaba lo que dice el Señor en Lucas 18:1, que Él les enseñó una parábola para que vieran la necesidad de orar siempre y no desmayar, que lo contrario a cuando dejamos de orar es que desmayamos, es que desfallecemos. Pero el Señor Jesús nos recuerda que seamos como esta viuda ante el juez injusto que ora persistentemente. Y David así lo hacía, porque no tenía más a dónde ir. Era como el apóstol Pedro en ese momento: ¿a quién más iré, Señor? Al ver cómo todas las cosas a nuestro alrededor tambalean, que no tenemos de qué aferrarnos, allí está la roca inconmovible, nuestro Señor.
Y él allí dice también que luego de que él pudiera ver y saborear la gloria de Dios, su corazón estaría satisfecho. Será saciada mi alma. Él estaba seguro de que tan pronto pudiese contemplar la superioridad de Dios, su seco corazón sería hidratado inmediatamente del favor divino. ¿Cómo podía él estar seguro de eso, hermanos? Porque él ya lo había experimentado. Él recuerda con nostalgia su experiencia en el santuario de Dios y cómo el Espíritu Santo abría sus ojos espirituales más y más para que sus ojos pudieran ver más allá de todo lo que estaba enfrentando y sufriendo, la grandeza y la gloria de Dios. Y esto era suficiente para saciar su alma. Y no solo era suficiente, sino que era lo único que podía hacerlo. Ese hermoso deseo del salmista, hermanos, demuestra que necesitamos tener esa visión gloriosa de Dios en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza. Y este fue el resultado de la vida de Brainerd, de quien les he hablado varias veces en esta predicación. Aunque él estuvo varias veces en depresión, él diligentemente buscaba a Dios de mañana y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Brainerd murió satisfecho el 3 de noviembre de 1746. Mientras él fallecía en su lecho a los 29 años de edad, él escribió: estoy escribiendo al borde de la eternidad, esperando hallarme muy pronto en el mundo invisible. Ya no me siento habitante de la tierra y algunas veces ansío partir y estar con Cristo. Bendito sea Dios. Durante varios años Él me ha dado la convicción firme de que es imposible que ninguna criatura racional goce de verdadera felicidad sin haberse dedicado enteramente a Él. Sí, hermanos, Brainerd sufrió mucho, pero él murió satisfecho porque él cada vez que se hundía en profunda tristeza buscaba a Dios con todo su corazón. Muchas veces se piensa de esa muerte temprana de Brainerd como una tragedia, pero no, hermanos, quizás fue la respuesta de Dios a sus oraciones, porque él ahora está con Cristo y no hay allí más tristeza para él. Y el salmista ilustra ese resultado diciendo que es como con médula y grosura. La Nueva Traducción Viviente dice ahí del versículo 5: tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cantos de alegría. ¿A qué grado satisface la gloria de Dios? David acaricia con nostalgia esas experiencias de deleite en Dios y llega a la conclusión de que como de meollo y grosura será saciada mi alma. La gloria de Dios sacia el corazón humano a tal punto que el salmista tiene que ilustrarlo con alimento. De así como el alimento sacia nuestros vientres para que nosotros podamos entender. Hermano, Dios pudo haber creado al ser humano sin que tuviera la necesidad de comer, ¿cierto? Pero dado que todo fue creado por Él y para Él, el alimento existe para darnos una ligera idea de lo que es estar satisfechos en Dios. La idea es que Él satisface. Y la realidad es que aunque Dios no puede ser conocido en la totalidad de su ser, porque Él es infinito, lo que conocemos de Él no solo es real, sino también suficiente para dejarnos toda una eternidad satisfechos, alabándole con nuestra mente y con nuestro corazón. Y esto produce una alabanza que incluye todo el ser como resultado. Por eso David dice: mis labios, por eso mis labios te alabarán. En medio de esa situación, en cómo su alma se sentía como tierra seca y árida al buscar el rostro de Dios, al meditar en Él durante las vigilias de la noche, dice: Señor, yo sé que si obtengo esa visión de ti en medio de esta circunstancia, será saciada mi alma y mis labios cantarán de alegría y de gozo delante de tu presencia. Y esa satisfacción en Dios es lo que debe anhelar nuestro ser para que nos regocijemos y alabemos a nuestro Señor. Hermanos, nosotros debemos recordar en medio de nuestra búsqueda de Dios cuánto nuestro buen Dios nos ha amado, tanto nos ha amado que nos ha rescatado en Cristo para que ahora tengamos acceso a este glorioso y bondadoso Dios en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Y si hay algo
que quiero que sea ese mensaje que se quede en tu corazón, es que cuando tú más sientes que está tu corazón como en tierra seca y árida, más intensamente busques a Dios. Porque no habrá otra cosa que te pueda dar esa paz, esa tranquilidad, que poder ver a aquel que está por encima de todas las cosas a nuestro alrededor. Y nosotros sabemos cómo allí el Señor sostuvo a David hasta el final de sus días. Y es el mismo Dios nuestro quien nos sostiene en todo momento de nuestra vida. Así que el anhelo de nuestro corazón sea, por la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo, buscar al Señor intensamente cuando sintamos esa sequedad de nuestro corazón. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos pasivos, sino que como el salmista, buscarle intensamente. Si hay alguien que está viendo esta transmisión por alguna razón, alguien te engañó y te dijo que iban a ver una película o algo y de repente estás viendo el servicio, nos alegra que estés allí. Y quiero también decirte que tú has experimentado muchas veces eso. El ver que no hay nada en el mundo que pueda traer satisfacción a tu corazón. Y eso es así. Porque el pecado nos engaña pensando que si podemos tener esto o hacer aquello. Pero aquí que solamente el Dios que te creó, del cual por el pecado eres enemigo de Él en este momento, ha enviado a su Hijo para que tú puedas conocerle y hallar esa plenitud, esa satisfacción que nada en este mundo te lo va a dar. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Él y di: yo voy a seguirle, voy a buscarle y quiero conocerle más. Y a mis hermanos que están viendo y que han meditado en este salmo hoy conmigo, hermanos, que busquemos al Señor intensamente, con afán, como nuestro corazón lo necesita, como siervo que brama por las corrientes de aguas. Así será saciada nuestra alma por el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, buscarte de esa manera. Queremos, Señor, que en medio de sentirnos así, podamos acudir a ti y podamos recibir de ti, Señor, lo que nuestra alma tanto necesita. Danos, oh Señor, necesitamos en medio de nuestro caminar tener esa visión elevada de quién eres tú, de que tú estás allí, Señor, en tu trono de gloria, con esa disposición tierna y amorosa para con tus hijos, quienes tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y que nos ayuda, y que es paciente, como hemos aprendido con nosotros. Oh Señor, que así como el salmista, nosotros podamos, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestra sequedad, que nuestra alma se incline solamente a buscarte en ti. Apártanos de esas cisternas rotas que no pueden retener el agua y llévanos a estar saciados y satisfechos en tu poder y tu gloria por todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Mis hermanos, vamos con gozo a cantar a nuestro Dios. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu divina la semilla en mi interior, que tu palabra encierra
Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Solo en ti descansaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh, Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Oh, nada puedo hacer sin ti. 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 Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Toda mi vida rebosando de tu gloria, oh Señor. Amén, Señor. Que nuestras vidas estén fundamentadas siempre, Dios, en ese anhelo eterno por estar y por disfrutar, Señor, y experimentar tu gloria. Es nuestra oración en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Y amén.
Bien, iglesia, gracias por conectarse, por estar en este tiempo. Deseamos que de verdad la palabra de Dios haya sido como ese bálsamo que santifica, que purifica, que consuela, que anima para cada uno de nuestros corazones. Recuerden, iglesia, que la generosidad también hace parte de la vida cristiana, y por eso nosotros como iglesia les animamos, les queremos llamar a que no dejen de practicar este hábito espiritual tan importante como es el de la generosidad. Si usted tiene algún tipo de ayuda que quiera compartir con alguno de los hermanos de la iglesia, háganoslo saber a través de los medios de contacto que tenemos disponibles para ustedes. Y no olviden que también en nuestra página de internet, en el botón de donar, ustedes también pueden hacer y conocer un poco acerca de cómo participar del sostenimiento y mantenimiento de esta obra que hacemos en el ministerio de la iglesia Vida en su Palabra. Que tengan un feliz día del Señor. Bendiciones a todos.